La industria de las empresas emergentes se vio afectada ayer por el pánico cuando algunos inversores de firmas de capital riesgo instaron a las compañías de cartera a retirar su dinero de Silicon Valley Bank. La preocupación se centró en la estabilidad financiera del banco, que es un jugador clave en la industria tecnológica. La situación de Silicon Valley Bank empeoró después de que el propio miércoles se anunciaran medidas extraordinarias e inmediatas para fortalecer sus finanzas. La entidad se enfrenta a un entorno económico cada vez más oscuro para las nuevas empresas y otras empresas de tecnología que conforman su base de clientes. En concreto, el banco vendió 21.000 millones de dólares de sus inversiones más líquidas o fácilmente negociables y solicitó un préstamo a la vez de 15.000 millones y organizó una venta de emergencia de todas sus acciones para recaudar efectivo. Es poco común que los bancos tomen los tres pasos que ha tomado Silicon Valley Bank al mismo tiempo, lo que demuestra que la situación es muy grave. Normalmente los movimientos bancarios se planifican con más cuidado y se implementan con más precaución. El anuncio de Silicon Valley Bank tuvo un impacto inmediato en el precio de sus acciones, que cayeron, ojo, un 60% ayer, debido a que los inversores vendieron rápidamente en respuesta de la noticia. Vamos a vivir eventos sorprendentes, de eso voy a hablarte hoy. Te hablaré de cómo los bancos centrales están tomando decisiones sospechosamente suicidas. Recuerda darle al like a este vídeo y suscribirte para que yo sepa que apoyas mi trabajo. Si te quedas hasta el final te contaré los próximos invitados a los directos del lunes. Quédate, anda, que lo que hoy te voy a contar también te interesa. La posible quiebra de Silicon Valley Bank tendría graves consecuencias en la historia de Estados Unidos, ya que sería la segunda más grande después del colapso del Washington Mutual durante la crisis financiera de 2008, cuando este último tenía alrededor de 300.000 millones en depósitos de clientes. A finales del año pasado, Silicon Valley Bank reportó 212.000 millones en activos de clientes, lo que pone en perspectiva la magnitud de la situación. La caída del banco tuvo un efecto dominó en la industria, ya que las acciones de sus competidores también cayeron en picado. First Republic Bank en California perdió un 16%, Signature Bank en Nueva York más de un 12%, Zions Corporation, Bank Corporation un 11,4%. Los bancos más grandes como Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan también se vieron afectados, con caídas del 6,2% y del 5,4% respectivamente. El índice bancario KBW, que rastrea las acciones de 24 bancos importantes, cayó casi un 8%, su peor movimiento en un día desde junio de 2020 en las primeras etapas de la crisis del coronavirus. La preocupación de que otros bancos pudieran tener problemas similares aumentó a medida que los inversores reaccionaban al anuncio de Silicon Valley Bank. Greg Becker, CEO de Silicon Valley Bank, trató de tranquilizar a las empresas de capital riesgo en una conferencia telefónica ayer. Sin embargo, algunos inversores, como Arjun Sethi de TriCapital, aconsejaron a las empresas de cartera que retiraran todo o parte de su dinero del banco. En una circular interna, Sethi escribió que, casi por definición, cualquier banco tiene su modelo de negocio muerto si todo el mundo se muda, se va. Varios fondos siguieron ese consejo. Según 4 memorandos, 4 circulares que están ya circulando por la Deep Web, así es como se defendía. Este banco, fundado en 1983, el Silicon Valley Bank, es más pequeño en comparación con los bancos de Wall Street, pero tiene una enorme presencia entre las nuevas empresas tecnológicas y se autodenomina el socio financiero de la economía de la innovación. Además de sus otros servicios bancarios para empresas emergentes, es conocido por proporcionar préstamos y gestión de patrimonio privado a los trabajadores de esas empresas tecnológicas. Durante un reciente escrutinio sobre el futuro de Silicon Valley Bank, algunos inversores emergentes acudieron a Twitter para expresar su preocupación, prediciendo, de alguna manera, que el banco podría verse obligado a vender o a ser rescatado. Sin embargo, otros expresaron su confianza en el banco y lo elogiaron por ser uno de los mejores socios que ha habido en el transcurso de los años. Ante la creciente ansiedad, Mark Suster, un inversionista de Upfront Ventures, ofreció una perspectiva tranquilizadora, sugiriendo que el mayor riesgo financiero para los clientes del banco era el pánico que podría desencadenar esa escalada de huidas bancarias. Es importante tener en cuenta cuántas empresas desaparecerían de la noche a la mañana si el Silicon Valley Bank quebrara. Esto sería realmente catastrófico y la gente no debería de tomárselo a la ligera. De hecho, otros inversores como Bill Lichbeck de Two Sigma Ventures instaron a la industria a apoyar al banco, no retirando el dinero, mientras que Rosan Winsek, por ejemplo, de Renegade Partners, argumentaba que una salida constante de dinero de esa entidad
por el pánico, pues sería un problema propio para la industria en su general. En resumen, la situación sigue siendo incierta, pero los inversores parecen estar comprometidos en tomar medidas para mantener la estabilidad financiera en el sector por la cuenta que les trae. Anshu Sharma, el prestigioso director ejecutivo de Skyflow, una empresa emergente de privacidad de datos y también inversor en otras 65 empresas emergentes, dijo ayer que solo existen dos cosas en la vida que existen si crees en ellas: Dios y las subidas bancarias. Por lo tanto, instó a las empresas de su cartera a mantener la calma y no entrar en pánico. Sunny Juneja, fundador de Canopy Analytics, una empresa nueva que también está ubicada en el área de la Bahía, enfocada en tecnología de bienes raíces, intentó sacar varios millones de dólares de Silicon Valley Bank después de que sus asesores e inversores le dijeran que lo hiciera. Pero encontró que el portal en línea del banco había caído. Pasó la tarde, sobre todo tratando de abrir una cuenta en otro banco, y dijo que no veía ventajas de quedarse en Silicon Valley Bank en medio del pánico, aunque se sentía mal porque el banco había sido un buen socio. Esto es lo que suele pasar. Un ejecutivo de Silicon Valley Bank envió una nota a los clientes ayer, vista también en la Deep Web, en la que reconoció que había sido un día difícil y que lamentaba que algunos inversores inteligentes hubieran publicado en Twitter información contraria a la realidad de la situación del banco. Al igual que otras instituciones financieras, el Silicon Valley Bank mantiene solo una pequeña parte de los depósitos de sus clientes en efectivo y disponible para su retiro inmediato, debido sobre todo a las regulaciones. La mayor parte se presta a otros clientes y se invierte para obtener, obviamente, un rendimiento. A eso se dedican los bancos. Sin embargo, esto plantea la posibilidad de que una avalancha de retiros pueda dejar al banco sin suficiente efectivo para cubrirlos. Y eso ya es un problema. La medida más inmediata para prevenir la crisis suele ser persuadir a los clientes para que no retiren sus fondos. En una carta a los clientes enviada el miércoles, es decir, antes, el CEO Greg Becker afirmaba que el banco estaba en una posición financiera sólida para hacer frente a las presiones del mercado, que no se preocuparan. No obstante, la carta señala que los depósitos de los clientes han sido inferiores a lo previsto en febrero y no mencionaba nada sobre los retiros que se habían producido. Después de la carta de Becker, Moody's, la calificadora, redujo la calificación de los bonos del banco y cambió su perspectiva de estable a negativa. Según Moody's, no se espera que el entorno mejore lo suficiente para que Silicon Valley Bank mejore significativamente su rentabilidad, financiación y liquidez. El Banco de la Reserva Federal de San Luis había advertido el mes pasado en Estados Unidos que a medida que las tasas de interés subían, el valor de los activos de inversión de los bancos disminuían, lo que reducía el capital de esos bancos. Algunas empresas emergentes intentaron aprovechar rápidamente las dificultades del Silicon Valley Bank. Un ejecutivo del Ebro, un rival mucho más pequeño, envió una nota a los posibles clientes que decía que tenían un proceso, o por lo menos una fase de procesamiento y aprobación acelerado para los clientes que venían del Silicon Valley Bank. Pero, ¿quién ha decidido cargarse la economía de Estados Unidos y, por derivación, te digo que de verdad, la europea? ¿Alguien se ha dado cuenta que la degradación de nuestro modelo social y económico está en tasas cada vez más inaguantables? Al mismo tiempo que nos hundimos y que vamos siendo más irrelevantes, China, Corea del Sur, la India, Singapur y en algo menor, en un grado menor, Japón, nos pasarán por todas partes. ¿Qué sucederá con el juego de deuda, déficit, inflación y tipos? Se les ha ido de las manos. En el directo del pasado lunes, Daniel Lacalle nos explicaba que el incremento de masa monetaria en el sistema se ha multiplicado por 5 en 2 años. Y eso no hay modelo que lo aguante. La impresora funcionó como nunca y ahora tenemos lo que tenemos. Pero el problema no parece que sea solo ese. Lo que te voy a contar ahora se referencia en Estados Unidos, pero sirve para toda Europa en gran medida. Y por supuesto, para toda Hispanoamérica, que depende de las políticas yanquis y también se verá afectada. Resulta que la oferta monetaria M2 está cayendo como nunca antes, a la vez que muchos continúan pidiendo más ajustes a la Reserva Federal, como si no hubiera otra opción. Pero te estarás preguntando qué es la oferta M2. Pues la oferta monetaria M2 es una medida de la cantidad de dinero en circulación en una economía y se utiliza para medir la liquidez del sistema financiero. La oferta monetaria M2 incluye, por tanto, todos los elementos de la oferta monetaria M1, que es el efectivo en manos del público, depósitos de ahorro, depósitos a la vista, y además agrega otros componentes como depósitos a plazo, fondos de inversión, los del mercado monetario y también ciertos tipos de préstamos a corto plazo. ¿Qué significa que la oferta monetaria M2 se desploma?
Pues que hay una disminución significativa en la cantidad de dinero en circulación en una economía, en comparación con un periodo anterior. Esto podría ocurrir debido a varios factores, como una reducción de la cantidad de depósitos bancarios, una disminución en los préstamos otorgados por los bancos, una menor cantidad de emisión de bonos y otros instrumentos financieros que componen la oferta monetaria M2. Un desplome en la oferta monetaria M2 tiene graves consecuencias en la economía. Por ejemplo, una reducción en la oferta de dinero puede hacer que sea más difícil para las empresas y para las familias obtener préstamos para financiar sus actividades económicas, lo que al final lleva a una desaceleración del crecimiento económico. Eso lo saben. Dado que la oferta monetaria M2 es una medida importante de la liquidez del sistema financiero y es monitoreada de cerca por los responsables de la política monetaria, pues un desplome en la oferta monetaria M2 a menudo lleva a intervenciones por parte de los bancos centrales para tratar de estabilizar la situación y así evitar un impacto económico negativo. Pero esta vez no está pasando. La pregunta es ¿por qué? Pues salvo que Estados Unidos se hunda en una recesión profunda, lo que haga ahora la Reserva Federal no afectará al IPC de Estados Unidos, durante además bastantes meses, ya que la inflación retrasa los cambios en la oferta monetaria. Piensa que el ciclo de subidas de tipos de interés, el más rápido de las últimas décadas, no ha logrado por ahora aplacar la inflación en Europa tampoco. El Banco Central Europeo, al igual que otros bancos centrales, ha tenido que sacar el extintor monetario para apagar la inflación. Pese a que el Banco Central Europeo ha subido los tipos a lo bestia, la inflación subyacente sigue en máximos históricos, mientras que la inflación general parece haberse quedado ahí quieta en el 8%, enquistada en el 8%. Ya han pasado más de 7 meses desde que comenzó el endurecimiento monetario y la economía real parece empeñarse en ir en la dirección opuesta, complicando la vida al Banco Central Europeo. ¿Qué está pasando realmente? ¿Cuánto tiempo va a tardar esto en funcionar? Pues dado que la oferta monetaria M2 ya está cayendo, la inflación debería caer con el tiempo. Lo único que se requiere ahora es paciencia. Por eso no se entiende que se siga restringiendo la liquidez, porque no reducirá la alta inflación actual, que es el resultado de la superimpresión de dinero en el pasado. Desafortunadamente, el endurecimiento continuo mientras la oferta monetaria sigue cayendo significa que existe un riesgo brutal que la Reserva Federal empuje a la economía estadounidense a una recesión severa, y por el efecto de dependencia global derivada, nosotros también. Fíjate en esto. Desde la Gran Depresión, la Reserva Federal no ha subido las tasas mientras la oferta monetaria M2 caía. Si bien sumergir a los Estados Unidos en una recesión severa ayudaría a extinguir la alta inflación, dejar a millones de personas sin trabajo, sin sus hogares o medios de subsistencia, pues no parece que pueda considerarse una buena compensación. No se entiende por qué han decidido derrumbar antes de volver a construir. ¿Les da igual el sufrimiento que van a causar o tal vez tienen más que medida la reacción de todos? ¿Consideran que no va a pasar nada? ¿Que todos nos estamos acostumbrando? ¿De qué sirve recortar algunos puntos porcentuales la tasa anual de inflación si uno ya no tiene ingresos para gastar? Si la disminución de M2 conduce a la deflación como pasó en otras ocasiones, significará que el remedio de la Fed, con su ajuste excesivo, probablemente resulte peor que la propia enfermedad. ¿Pero quieres saber lo mejor? ¿Quieres lo más paradójico? Pues mira, en el caso de que entremos todos en recesión, como parece que va a pasar a medio plazo, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo responderán emitiendo más dinero para compensarlo. Buscarán cómo ecualizar el desastre con más deuda y tipos bajos de nuevo. Adivina qué provoca eso, paradójicamente. Exacto, más inflación. El problema es que todo es táctico y nada es estratégico, y estamos en manos de gente que no ve más allá del salón de su casa. Prepárate, porque ahora caerá la economía, sin amortiguadores. Luego volverán las políticas expansivas públicas para contrarrestarlo, y ahí estaría el problema. No piques, la inflación no es algo lineal, sufre épocas complementarias, y cuando esta pase, habrá un rebote de nuevo por culpa de que volverán a cometer los mismos errores de siempre. Por eso, mejor tomar precauciones, observar con calma, atender a los movimientos a largo plazo, y especialmente piensa en qué va a ser necesario en los próximos 3 o 4 años y fórmate en eso, transforma tu negocio o incluso mejora tus habilidades en ese sentido. Yo aquí, en la medida que pueda, te iré dando las claves. Por eso te animo a que te suscribas, porque aquí siempre seguimos. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Voy a comunicaros algunos de los invitados que van a estar en los próximos directos de cada lunes. El primero, el del lunes que viene, va a ser Yago Rodríguez, que es el responsable de Political Room y además es un youtuber con centenares de miles de seguidores
de suscriptores en su canal Cosas Militares. Vamos a hablar de cómo afecta algunos de los elementos de la guerra actual, desde el punto de vista económico, social. Su perspectiva, como entendido en estos temas, va a ser muy interesante. El lunes 27 estará aquí en este canal Carlos Moreno. Carlos Moreno es el creador del concepto de la ciudad de los 15 minutos. Él es doctor en la Sorbona de París, y su percepción sobre cómo se está entendiendo su concepto, su investigación acerca de crear ciudades en las que la gente no se tenga que mover demasiado, pues le está preocupando y va a intentar explicarnos a nosotros algunas cosas y nosotros podremos preguntarle a él. Y el lunes 17 de abril, ya después de Semana Santa, pasará por aquí Chema Alonso, que está, ya sabéis que en su momento fue considerado el mejor hacker de España y que ahora mismo es el jefe de lo digital, de los asuntillos digitales en Telefónica, pero como sabéis es un experto en múltiples tareas y en múltiples temas tecnológicos que va a ser muy divertido y muy interesante tratar con ellos. Es decir, hay buenos invitados, por eso que te recuerdo que si no estás ahí suscrito, pues no te va a llegar el aviso cuando empiecen los directos y a veces llegáis tarde y eso es un mal asunto. Ok, nos vemos pronto. Siguiente vídeo.